Estamos de vuelta con Enfoque 21 y la conversación esta noche es con el presidente del Congreso, Roberto Alejos. Con él estamos conversando no del Congreso actual, sino queremos profundizar un poco sobre el futuro Congreso de la República. Pero antes quisiera nada más, para terminar, el tema de la imagen que tiene el Congreso, que es la imagen que tendrá que cambiar el Congreso anterior, que viéramos una gráfica. A ver si producción nos puede poner una gráfica en la pantalla. Es una gráfica que muestra la percepción que tiene la gente sobre las diversas instituciones en Guatemala. Esto es del año 2002. La fuente es el Latinobarómetro. La Iglesia Católica es la institución con más credibilidad. La Iglesia Evangélica le sigue con una credibilidad muy alta. Los medios de comunicación inmediatamente, el Ejército, el gobierno municipal. Esto es a nivel nacional, no es a nivel exclusivo de la capital. El Tribunal Supremo Electoral, que esto es antes de las elecciones, no hay ninguna incidencia, no podemos decir qué pasó. El gobierno nacional, el presidente y el Congreso. Solamente el Congreso y los partidos políticos son las instituciones con una percepción más negativa, podríamos decir. Tal vez un comentario final sobre esto, aunque viene muy cercano a lo que habíamos hablado en el bloque anterior. Bueno, coincide con lo que yo había mencionado antes, Gonzalo, porque los partidos políticos son precisamente los más desprestigiados dentro de todo el sistema. Lo que hay es poca credibilidad en los partidos políticos. Yo me atrevería a decir que no tenemos verdaderos partidos políticos. Lo que tenemos son organizaciones que trabajan alrededor de una persona para llevarlas a la presidencia, ¿verdad? Esa persona busca diputados o candidatos a diputados que normalmente vienen de otros partidos políticos para que lo ayuden a llegar a la presidencia, y no hay lo que nuestros antepasados, en el caso todo me atrevo a hablar con respeto, pero con mucha propiedad de temas antepasados, partidos que realmente tenían una larga trayectoria, una ideología sólida, un trabajo que uno heredaba de esos partidos políticos y tenían ya un camino establecido, y partidos que sabían ganar y perder elecciones, que preparaban a su gente, partidos que eran recibidos en la población de veras, porque el abuelo, el tío había sido partido. Eso se terminó. Entonces son organizaciones que nacen alrededor de una persona, se construyen para llevar a la presidencia, y yo digo algo, se parecen a lo que uno aprende en la escuela de los seres vivos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y están muriendo muchos partidos políticos. Están muriendo muchos partidos políticos por eso, porque nacieron alrededor de una persona, la llevaron al poder. En la medida que se mantuvo en el poder, se mantuvo el partido. Y en la medida que va perdiendo poder y va perdiendo credibilidad, se multiplican, que son ellos, se dividen, ¿verdad? Se reproducen, diríamos, en los seres vivos, y eso los lleva a la muerte. Y si estudiamos, los partidos políticos vienen de las mismas tres raíces, se han multiplicado, y eso hace que llegue al Congreso de la República personas que realmente no son representativas de la población, y precisamente así es. Hizo un estudio muy interesante en el tema de la representación y la representatividad de los diputados y las diputadas. ¿Qué porcentaje de mujeres hay en el Congreso? ¿Qué porcentaje de pueblos indígenas hay en el Congreso? ¿Qué porcentaje hay en materia de ideología? El tema del transfugismo. O sea, es un problema realmente del sistema electoral y de partidos políticos que está colapsado. Y ese es el otro tema. Sigamos en la misma tendencia. Yo recuerdo que durante el gobierno del presidente Berger se habló de la reforma a la ley electoral. De hecho, se hizo yo me atrevería a decir, pseudo reforma electoral que no cambió demasiado el esquema. Y se dio una evidencia de que los partidos políticos no querían cambiar la ley. Eso ocurrió en aquella ocasión. Durante el gobierno del presidente Colom se habló permanentemente durante 4 años. El Tribunal Supremo Electoral hizo llegar reformas a la ley electoral, no se discutieron, no se aprobaron, y en campaña todos los partidos se muestran anuentes a reformar la ley electoral correctamente. ¿Es posible verdaderamente, con lo que se mira ahorita del nuevo Congreso, es posible pensar que podemos tener una reforma a la ley electoral? En el primer año de esta legislatura, la Comisión de Ley Electoral y de Partidos Políticos hizo inmediatamente reformas a la Ley Electoral y partidos políticos. Un dictamen favorable con reformas realmente
válidas, profundas, como por ejemplo la reducción del número de diputados. Dejar el número de diputados en un número fijo para que ya no crezca. Yo me inclino terriblemente porque los diputados o diputadas sean electas a mitad del periodo y no al mismo tiempo que el presidente y los alcaldes, porque son los alcaldes y la ola presidencial la que hacen que lleguen los diputados y no se permite al diputado hacer su propia campaña, dar a conocer sus planes de trabajo. Eso mezclado con el voto unipersonal. Hay una lista de 31 diputados para la lista nacional y se vota por el primero, que es el que conozco o el que hace propaganda, pero para de entrar, en mi caso, 7 más, que la población me dice quiénes son o dónde están, o en algunos casos, cuando realmente, o alguien decía, yo quiero votar por usted, pero no me gusta el que va atrás. Hay cambios realmente profundos, debe haber control en los fondos si no se logró esa reforma con un fallo favorable, ¿será posible que el próximo Congreso se podría...? Hay una gran diferencia entre cómo empezó esta legislatura y cómo termina. Y es que, sin el ánimo de presumir, este realmente es un Congreso de puertas abiertas. Se abrieron las puertas a las organizaciones sociales, pero realmente hay incidencia en lo que las organizaciones de la sociedad civil llegan a hacer el Congreso. Entonces yo creo que debemos, y me atrevo a hacer el reto aquí, iniciar un tema mediático, un tema de presión y hacer que los partidos políticos, porque todos lo ofrecimos, ¿verdad?, cumplan sus promesas de campaña. Yo me atrevería a decir que todavía, en lo que resta del año, deberíamos hacer reformas a la ley electoral y de partidos profundos, de partidos políticos que cambien realmente el sistema. Se habla de partidos que pasamos la cuota y la multa es de $150. Un Tribunal Supremo Electoral débil e incapaz incapaz de poder mandar a quitar la propaganda, incapaz de poner realmente castigos a los partidos, incapaz de poder fiscalizar realmente de dónde vienen los fondos, cómo se gastan. Un Tribunal Supremo Electoral que no tiene esa fuerza coercitiva, lamentablemente, que necesitan nuestros países para tener mejor control. ¿El proyecto que tiene dictamen favorable incluye algunas de estas ventajas? Sí, al proyecto que tiene dictamen favorable le agregamos las reformas que después del dictamen mandó el propio Tribunal Supremo Electoral, creo que es un muy buen trabajo. Todos los partidos políticos ofrecimos lo mismo: reducción del número de diputados, que los diputados elijan a mitad del periodo, el voto unipersonal para no votar en planilla y que entre toda la planilla, la fiscalización de los fondos que el gobierno le da o los financistas le dan a los partidos políticos, el verdadero fiscalización de los topes en las campañas, la exigencia de planes, el exigir programas de formación y capacitación en los partidos políticos, castigo al transfugismo para que no haya ese cambio de diputados. Pero quienes aprueban la ley son los propios diputados. Por eso, si no hacemos uso de ese poder que ahora tiene la sociedad civil y le seguimos dando más poder a la sociedad civil para exigirle a los diputados, mezclado con los medios de comunicación y otras medidas de presión que hay para que realmente el Congreso lo apruebe, no lo vamos a lograr, porque, como diría mi compañero de bancada Mario Taracena, es amarrar perros con salchichas, ¿verdad? Aquí es pedirle a los diputados que reduzcan el número de diputados. Si al Congreso, a los diputados les conviene o nos conviene que el número sea más grande, porque hay más posibilidades de entrar, ¿verdad? Entonces sí tiene que haber una presión, un trabajo fuerte y exigir que cumplamos las promesas de campaña, ¿verdad? En ese sentido. Hay otro tema, tenemos solamente un minuto, el tema de la reforma al actual régimen interno del Congreso. ¿Hay posibilidad de que esa reforma se pudiera terminar antes de este periodo o le va a quedar como herencia al siguiente? Yo creo que los dos partidos políticos que están ahorita en la lucha por la segunda vuelta, ambos están seguros que van a ganar las elecciones. Si realmente lo piensan bien, la reforma a la ley orgánica y de régimen interior nuestro debe pasar ahorita. O de lo contrario, la misma UNE o los partidos que estuvieron en gobierno, UNE Gala, se van a vengar de la forma en que usaron la ley los actuales partidos que están peleando para la segunda vuelta. Y entonces van a asumir una oposición similar de interpelar a un ministro por meses y meses y meses y entrampar la agenda. Van a hacer uso de temas que la ley permite, de votaciones nominales que duran 2 horas y media cada artículo, por ejemplo. Debemos hacer estas reformas en estos momentos para que el Congreso realmente en el
mes de enero, gane quien gane, tenga la necesidad de sentarse, las 10 bancadas que van a haber en el Congreso, y que pronto van a ser 12 o 13, exactamente lo que pasó con esta legislatura, tenga la obligación de sentarse alrededor de una agenda legislativa que ya está. Una agenda que ya existe, ya todos sabemos qué es lo que tenemos que aprobar, es el contenido, el cómo de lo que tenemos que discutir, pero tenemos que obligarnos a discutirlo cambiando la ley orgánica. Vamos a ir de nuevo a un corte, Roberto, y vamos a regresar con el tema, creo yo que es lo que más le interesa a la población, cómo hacer para que la corrupción sea erradicada del próximo Congreso de la República.